Espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 12:36 del mediodía. Es normal sentirse triste o de mal humor de vez en cuando, pero en el caso de que haya señales de que puede haber ahí una depresión, el mal humor o la tristeza pueden durar hasta semanas, meses, incluso pues muchísimo más tiempo. Yo no sé incluso si calificarlo como un sentimiento de mal humor o de tristeza. Pareciera que la cosa va un poco más allá incluso. Muchas veces las personas que tienen depresión intentan ocultarlo o no exteriorizan las características o los síntomas comunes de esta enfermedad, por lo que sus allegados no pueden notar con claridad lo que está realmente padeciendo, precisamente para poder hablar acerca de este tema y cómo identificar si un familiar, si un amigo, si un ser querido está sufriendo de depresión. Tenemos en el estudio al psiquiatra Luis Madrid, quien nos está acompañando y siempre es súper generoso con nosotros para orientarnos en estos temas. Pero para entrar un poco en contexto y darle paso a la entrevista, vamos a escuchar un micro que preparó nuestra productora Verónica Pérez. Escuchemos. No lo tenemos todavía, no me digas eso. Bueno, no lo tenemos y es importantísimo escucharlo. Vamos a ver si Gibran hace la magia. Localiza lo más rápido posible. Verónica entrando al estudio. ¿Lo tenemos ya? Vamos a escuchar entonces a Verónica Pérez. La depresión es una enfermedad grave que se caracteriza por un estado de ánimo bajo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Puede causar ansiedad, insomnio, pérdida de apetito y falta de interés por realizar diferentes actividades, como laborales, escolares y familiares. Sin embargo, no necesariamente la persona con depresión manifiesta en su entorno los síntomas que padece. Por el contrario, pueden demostrar ser felices y sociables. Muchas veces, el paciente con depresión busca ocultar su patología para no ser señalado, criticado o rechazado en la lucha que lleva internamente. Este escenario puede conducir al suicidio. El Observatorio Venezolano de Violencia documentó un total de 256 suicidios en Venezuela durante los primeros 7 meses de 2023. Según la lista de la organización, Mérida se ubica como el primer estado donde ocurren estos casos con un 13,7%. Le siguen Aragua con 9,8%, Zulia con 8,2%, Barinas, Portuguesa y Trujillo con 7%, Falcón con 6,3% y Lara con 5,5%. Por otra parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes registró durante el pasado mes de septiembre la mayor cantidad de suicidios e intentos de suicidios cometidos en la región andina. Un total de 19 personas se quitaron la vida en Mérida, Trujillo y Táchira, mientras que otras 8 lo intentaron. En cuanto al estado Zulia, las autoridades han tomado algunas medidas de prevención, pues debido al incremento de casos de suicidio en la entidad, informaron que realizarán jornadas gratuitas de atención psicológica con la finalidad de disminuir el número de muertes autoinfligidas. Bueno, el micro que nos preparó nuestra productora Verónica Pérez y que, bueno, nos sirve, digamos, de entrada, de inicio a este tema que definitivamente hay que tratar. Y lo hacemos de la mano del psiquiatra Luis Madrid. Bienvenido, doctor. Un placer recibirlo. Y, bueno, pues lamentablemente las estadísticas han ido en aumento y suponemos que mucho tiene que ver la situación político, social, económica que vivimos en el país y que se ha prolongado por tantísimos años. Bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Albany, gracias, Unay, de verdad que me ha encantado estar acá. En todo caso, ¿qué condiciones especiales llevan a sufrir de depresión? Porque una cosa, como decíamos al comienzo, es sentirse triste, claro. Bueno, por diversas razones. Sí, Cuando esa tristeza prácticamente lo lleva a pensar en tirar la toalla, para decirlo coloquialmente, y no querer seguir viviendo, ya es una cosa grave.
estamos hablando de otra situación. Sí, efectivamente, se tiende a utilizar la palabra depresión con mucha ligereza, ¿no? Cuando alguien está pasando por un duelo, una pérdida, o inclusive una situación estresante, se plantea, pues, una situación amorosa. No, que fulanito está deprimido, por tal cosa. No, la persona está triste, está afligida. Cuando hay una situación o hay una percepción de situación de pérdida, por supuesto la persona entra en un proceso lo que llamamos duelo, que es una situación normal y por la cual vamos a pasar varias veces durante el transcurso de nuestra vida, ¿ok? Entonces la persona puede estar triste, puede estar apática, puede perder un poco el apetito, tener algún trastoque del sueño ligero, pero normalmente ocurre de una manera, lo que llamamos una curva emocional. Hay un pico y gradualmente la persona ya a las 2-3 semanas comienza a restaurar normalmente sus condiciones, pues, claro, sus condiciones habituales, progresivamente. Puede durar un poco más, como los duelos más significativos, o un poco menos cuando la cosa no es tan severa desde el punto de vista significativo de la pérdida. Ahora, cuando estamos hablando ya de que una persona tiene un cuadro que no se compagina, no hay una situación de pérdida, ¿ok? O la pérdida realmente no es tan proporcional como lo que siente la persona, pudiéramos estar en presencia de una depresión. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, muy bien en el micro lo describieron. Tristeza, ganas de llorar, apatía. Fíjese, hay depresiones que son apáticas, no tristes. ¿Ok? Apatía, desmotivación. O sea, no me interesa nada, no me interesa mi trabajo, no me interesa mi pareja, no me interesa levantarme de la nada. cama, no tengo ganas de bañarme, de arreglarme. Las cosas que habitualmente me producían placer ya no me producen placer. Eso se llama anedonia, que es un síntoma clásico de la depresión. La persona permanece mucho tiempo en cama, particularmente en la mañana, o más bien está como muy inquieta y camina sin finalidad alguna. La persona pierde el apetito. En algunos casos, por ejemplo, como los bipolares cuando tienen depresión, más bien se incrementa el apetito. Hay lo que llamamos atracones alimentarios. La persona pierde la libido, el apetito sexual. Hay trastornos de sueño importantes en la depresión, particularmente insomnio de iniciación, o sea, le cuesta dormirse. Una vez que se duerme también ocurre lo que llamamos insomnio de mantenimiento. La persona normalmente se despierta entre las 3 y 3 y media de la mañana, plin, como un reloj. A las 3 de la mañana se despierta, porque hay un pico de cortisol en ese momento y no puede dormir más. Y lo otro es el despertar precoz. Las personas habitualmente también con depresión, sobre todo melancólica, la persona se despierta 2 horas antes de lo habitual y no puede dormir más, con una terrible sensación depresiva. Por supuesto, esto se acompaña de ideas de pérdida, de autodescalificación, de culpa, de ruina, de condenación. Hay rumiaciones, las ideas son rumiativas, la persona no puede dejar de pensar así. Y por supuesto, comienzan a aparecer las famosas ideas de desesperanza, por supuesto, las ideas de muerte y las ideas de suicidio, que son las más temidas por todos nosotros. Claro. La persona también puede tener angustia, ansiedad, irritabilidad, cambios de humor fácil, pero particularmente la persona tiene 2 semanas o más de manera continua con estos síntomas. Para hacer el diagnóstico de depresión tiene que tener todos estos síntomas, o por lo menos 3 de ellos de manera muy intensa, de manera sostenida durante 2 semanas o más. Es cuando debemos comenzar a pensar que hay una situación de depresión. Incluso fíjate que lo que decía Albania al principio, hacía el comentario, decía, bueno, la situación económica, política, social que Por vivimos supuesto. en Venezuela. Yo veía en estos días unas estadísticas, en el caso de España, y hablaba un poco de Europa, donde había habido unos cuadros de, por ejemplo, de suicidios y de intentos de suicidios que habían ido aumentando en el 20, en el 21, en el 22, y donde se establecía que en encuestas se hablaba algo así como que el 60% de los jóvenes, creo que el rango era entre 15 y 30 años, de personas que en algún momento habían pensado en quitarse la vida. Por supuesto. Más de la mitad de la población había pasado por ese pensamiento. Y estamos hablando de países donde a lo mejor tienen otros problemas, pero no son los que estamos teniendo nosotros Por aquí. supuesto, Parecía que es como un fenómeno mundial, no global. sé, lo que está Es un ocurriendo, fenómeno pero global, realmente, fíjate, a nivel global, si nosotros lo vemos en las redes, ya, con toda esta cosa de la globalización, ya toda la información se unifica a nivel global, ¿no? Entonces, podemos observar claramente que, bueno, todos los países tienen sus crisis. Fíjense la nueva crisis que ahora surgió en esta zona, que tiene además a todo el mundo afectado, no nada más a la gente en Israel y en Palestina. En todo el mundo está afectado por esta situación. Sí. Entonces el mundo está bastante conmocionado por muchísimas razones, particularmente en Venezuela la situación económica, la situación social, la política, la situación de incertidumbre que vive el venezolano y también de desesperanza que tiene el venezolano, porque hemos caído en una suerte de desesperanza aprendida, porque múltiples intentos de solventar la situación y múltiples fracasos, eso va creando una sensación de desesperanza aprendida y por supuesto la depresión aparece allí.
Hay un estudio que se llama Psicodata, que es de la UCAP, de la Ajá. Universidad Católica, bien interesante, donde ellos pudieron evaluar post-COVID, el periodo post-COVID, cuando levantan la cuarentena, cómo sí, algunas señales de depresión, de ansiedad y de irritabilidad en la población. Fíjate algo interesante, el 90% de las personas tienen algunos síntomas de ansiedad. Ajá. 90% en Venezuela Ujú. tienen ansiedad de alguna forma. No un trastorno, pero tienen manifestaciones de ansiedad y angustia. El 80% aproximadamente, creo un 78%, tienen síntomas, perdón, el 78%, que aproximadamente el 80%, tienen síntomas de irritabilidad, frustración y malestar, disforia. Ujú. Y casi el 70% de las personas tienen síntomas de No, depresión. imagínese. Ok, ahí o sea, es estamos todos bastante metidos. elevado. Claro. Suponemos que la situación post-COVID, pero también retomar la vida nuevamente en una situación caótica, una situación Donde no paupérrima, hay donde todo está realmente calidad colapsado. de vida. Exactamente. Ujú. Entonces, por supuesto, eso te predispone. Si tú tienes los factores, Albani, que disculpa que no te No, respondí no, la estamos pregunta bien, inicial. doctor. Si tú tienes los predisponentes genéticos Sí. para desarrollar la enfermedad, si tú tienes una facilitación para producirse una alteración de los neurotransmisores cerebrales. Recuerda que el cerebro es una gran bola de cables que se conectan unos con otros a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores, Correcto. serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, sustancia P, glutamato, son muchos, ¿no? Entonces, cuando estos neurotransmisores comienzan a descender, las neuronas se comunican menos y empieza el cerebro a deprimirse. Así es. ¿Ok? Entonces, si tienes la predisposición genética, una tendencia a que los neurotransmisores se apaguen, o tienes un estrés crónico que hace que estos neurotransmisores por el cortisol elevado bajen. Si tienes, por ejemplo, un estilo cognitivo, un estilo de pensar dicotómico, que todo es blanco o negro, sí o no, todo o nada, o tienes pensamientos depresogénicos con mucha facilidad, eres una persona pesimista, nube negra, o que tienes un umbral perceptivo depresivo bastante bajo, por supuesto, entonces se dispara fácilmente la depresión. Tenemos que hacer una pausa, Luis. Estamos conversando con el doctor Luis Madrid, médico psiquiatra. Pero al regreso me gustaría, bueno, justamente abordar cuáles son esos puntos que nos ayudan a identificar en nosotros mismos o en las personas que tenemos cerca que hay allí un cuadro depresivo y, bueno, y qué hacer con eso, ¿no? Claro, ¿Cómo manejar eso desde los que no somos psiquiatras, los que no somos conocedores de la materia? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona o a nosotros mismos reconocer, mira, lo que estoy pasando es por un cuadro depresivo, vamos a buscar ayuda? Al regreso de la pausa seguimos abordando este tema con el doctor Luis Madrid, médico psiquiatra, aquí en Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito. Ajá. Ya usted lo sabe, el entretenimiento que te interesa lo vives en HD con Inter Televisión Satelital. Claro que sí, suscríbete y podrás disfrutar del plan Óptimo Full HD que tiene un montón de ventajas, ¿no? Sí, señor. 120 canales con más de 30 en alta definición. Además, programación espejo en hasta 3 decos adicionales sin costo adicional. Todo por $8 mensuales durante 6 meses. Suscríbete a Inter Televisión Satelital ingresando en inter.com.be/agentes. Y es que todo lo que te interesa. Hazlo con Inter. Bueno, y en JJ Import Corp entendemos perfectamente la importancia de mantener su negocio abastecido durante todo el año. Y si está buscando soluciones de envío eficientes, confiables para su empresa, bueno, le recomiendo a JJ Import Corp. Lo único que tiene que hacer es buscarnos en nuestra cuenta de Instagram, @JJ Import Corp. Tiene a disposición también para que nos escriba, info@jjimportcorp.com, y tiene nuestra página web con toda la información que necesita para que nos conozca en detalle. Esa es www.jjimportcorp.com. Escríbanos, contáctenos, vamos a estar pendientes de atenderle como usted se merece. Recuerde que JJ Import Corp durante todo el año es su aliado logístico. Agenda éxitos. De la sencillez. Los detalles. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito éxitos. 12:54 del mediodía. El doctor Luis Madrid, médico psiquiatra, está con nosotros acá en el estudio. Bueno, planteándonos muy claramente cuáles son las diferencias entre una tristeza por una situación X, bueno, un divorcio, el fallecimiento de algún ser querido, una enfermedad, ciertas cosas que definitivamente le mueven a uno el piso. Un desamor. Un desamor, por supuesto, eso también doloroso. influye y mucho, eso es muy doloroso. Pero cuando eso se prolonga más de 2, 3 semanas, lleva meses y usted no se quiere bañar, usted no se quiere levantar de la cama, usted no quiere comer, nada le produce ni una pequeña sonrisa en su rostro, mire, hay que consultar al médico porque eso puede ser una depresión, y lo que la depresión puede traer como consecuencia, sobre todo lo que uno no quiere nombrar, como por ejemplo un suicidio. Bueno, eso hay que atenderlo a tiempo. Y le pregunto, doctor, ser sometido constantemente a estímulos negativos en el día a día, en un país que amamos profundamente, pero que durante años se ha ido deteriorando cada vez la economía, cada vez más, quiero decirlo, que enfermarse pues significa una locura, porque ya lo primero que uno piensa es, Dios mío, que no me tengan que hospitalizar, porque sabemos cómo están los hospitales públicos, pero impensable ir a una clínica porque entonces no hay los medios económicos. En fin, esa situación, no hay agua, no hay electricidad, esa situación que los venezolanos diariamente enfrentamos, eso puede generar una depresión. Por supuesto, Albany, fíjate, si tú tienes los predisponentes como ya mencionamos, ¿no? La parte genética, tienes tendencia a que tu sistema nervioso central se desactiven los neurotransmisores, si tienes un estilo cognitivo, como ya mencioné, pesimista, dicotómico, radical, pensamientos rígidos, gente que es muy rígida también, que no es flexible. Entonces, por supuesto, tienes el cóctel perfecto, pues, porque obviamente con el escenario que tú me estás planteando y que todos vivimos, porque todos vivimos aquí en Venezuela, todos estamos afectados de alguna manera por la misma situación, por supuesto eso va generando lo que llamamos un estrés crónico e inescapable. O sea, el estrés prolongado e inescapable que inevitablemente te lleva a la desesperanza. Claro. Y de la desesperanza a la depresión, de la desesperanza al deseo de morirte, hay un paso. ¿Siempre ¿Ok? la depresión es un potencial suicidio? Por supuesto, fíjate, la primera causa de suicidio es la depresión. La primera condición. Hay otras razones, por ejemplo, trastornos de personalidad, que manejan muy mal la rabia, la ira. También, por ejemplo, situaciones culturales o religiosas, que también los kamikaze o el harakiri, todas estas cosas que tienen más cultura. Pero más del 90% de las personas que se suicidan de alguna manera tienen un cuadro de depresión. Es muy importante resaltar.
hablando un poco de estadística, fíjate, en los últimos 45 años el riesgo de suicidio se ha incrementado un 60%. Y en el post-COVID se estima que un 30% más. Es decir, que se ha potenciado. Por eso esas estadísticas que tú leíste, Unai, en España son ciertas. Y aquí en Venezuela también. De hecho, en Venezuela lo sabemos. Lo que pasa es que no llevamos unos registros. Lamentablemente, los médicos no nos podemos manejar por los famosos anuarios que teníamos antes, las estadísticas, y nos guiamos, por ejemplo, lo que hace el observatorio, claro, que es admirable, lo que hace la gente Sí. del Observatorio Venezolano de Violencia, que ya hacen un seguimiento diario de 80 portales de periodismo digital, ya hacen un seguimiento permanente para llevar los registros de suicidio, y sabemos que, bueno, que se han incrementado 262, leíste Sí, por ahí, señor. ¿no? Sí, señor. Suicidio en lo que va a los primeros 7 meses, pero ya sabemos que eso se va incrementando. Sí. En estos momentos hay una estadística que dice que en Venezuela ocurre 1,2 suicidios diarios. Esos son los que ocurren, los que llegan Exactamente, determinados. exactamente. Y Es decir, intentos, cada eso- 6 días, cada 5 días, perdón, ocurren 6 suicidios. ¿Ok? Ahora, cuando cada uno 6 escucha, suicidios. doctor, de Y disculpa, jóvenes. Albani, Ah, sí, rapidito, sí, sí, y fíjate, y de estos, el 40% de los suicidios están ocurriendo en Mérida. Sí. Es una cifra bastante alarmante cuando la población mayoritaria está en la capital. Fíjate que el suicidio está incrementado en esa zona, Sí. lo cual es un punto Zulia de- también ha tenido un Zulia incremento también tuvo un importante en incremento los últimos últimamente, tiempos, ¿no? Sabemos que al comienzo de año 2023 hubo una disminución en el primer trimestre, el primer cuatrimestre, pero ya a partir del segundo semestre comenzó nuevamente el repunte de suicidios, particularmente en la población joven, entre Sí, los 10 y es muy 24 preocupante, años. doctor. Hay un pico muy alarmante, Sí. y después de los 45 a 65 años también hay otro pico importante. Coincide uno con la adolescencia, la infancia y la adolescencia, que es una etapa crítica, Sí. porque siempre sabemos, por ejemplo, que el suicidio es la segunda causa de muerte entre chamos entre 10 y 24 años, No, eso es terrible. después de los accidentes, y en las personas adultas de tercera edad, por la jubilación, el divorcio, la viudez, el quedarse solo en esta situación de fragmentación familiar que todos hemos vivido por la migración, el éxodo masivo que ha habido. Entonces, muchos viejitos se han quedado solos, muchas personas de tercera edad, y por supuesto esto también conlleva a que la gente Sin se deprima duda. y puedan pensar en el En suicidio. el suicidio. Ay, doctor, muchísimas Son gracias. estadísticas importantes, ¿no? Sí. Eso es Entonces, que hay que tocarlo con mucho más tiempo también. por supuesto. Ahora, Pues ¿cuáles vamos pueden a- ser? No sé si tenemos tiempo para No, hablar. estamos ya No, Cerrando. teniendo que ¿Cuáles son despedir. las señales? Bueno, fíjense. Ujú. Si una persona le habla de la muerte, está deprimida y empieza a consumir alcohol de manera severa, si la persona le habla de la muerte, párele. Porque la mayoría de las personas que se suicidan hablan o mencionan, Sí. hablan, avisan de alguna manera. Lo otro es las tentativas previas. Las personas que han intentado previamente el suicidio, la gente tiende a pensar, no, mira, se ha intentado previamente, eso no quiere suicidarse, es lo que quiere llamar la atención. Jamás No. piensen en eso. Siempre busquen Ponga ayuda atención. profesional con un psiquiatra o un psicólogo clínico, evitar conversaciones innecesarias, no juzguen a la persona, no minimicen el potencial de la muerte, porque esto en cuestión de segundos se nos va de las manos, ¿no? Busquen ayuda profesional, no dejen a la persona sola mientras buscan ese recurso profesional hasta que la persona reciba la atención. Y no crean que muchas veces la gente que anda jiji, jaja, está feliz y La contenta. depresión A sonriente. veces también Mosca con la depresión Sí, sonriente. señor. Decía Albani, bueno, no saquen una sonrisa. Hay gente que está todo el tiempo con una sonrisa y tú dices, pero si tenía todo perfecto, Sí. se veía muy alegre y de repente tomó esa decisión. Impensable la decisión. y Es fíjese detillado, usted. es complicado. Nos lo vamos a Doctor, volver a llamar. Redes doctor. sociales. Bueno, me pueden ubicar por @MadridPerosa en mi Instagram y @LuisMadridP por el Twitter. Todavía no soy muy tiktokero, así que bueno, dentro de poco espero meterme en esa onda. Gracias, doctor, doctor. por habernos Gracias a acompañado. ustedes. Nos vamos a la 1:00 PM. Dejamos la canción para mañana. Yo para creo que mañana sí, no, para mañana poderla estamos disfrutar. en feriado. Para el Mañana es viernes. 12 de octubre. Para el viernes, porque eh, es un gran frutal. tema Sí, señor. y propuesto por mi compa. Así es. Ajá, nos vamos. Gracias, amigos, por habernos sintonizado. Nos volveremos a escuchar el próximo viernes. En nombre del equipo, gracias por su preferencia.